Hola, ¿cómo están? En este video vamos a dar el último tema de la unidad 1, que es interés compuesto. En videos anteriores vimos descuento comercial y racional simple. Ahora nos vamos a focalizar en el régimen compuesto, que básicamente se diferencia respecto al régimen de interés simple en que en el interés compuesto hay capitalización de interés. Es decir, los intereses de un periodo se incorporan al capital y generan nuevos intereses. Por eso vamos a ver que el interés compuesto, a diferencia del interés simple, los intereses en cada periodo son distintos y son crecientes. ¿Sí? Vamos a ver un poco de la presentación desde acá. Básicamente, cuando hablamos de interés compuesto, nos referimos en el régimen que hay capitalización de intereses. Eso es lo que decía al comienzo. Y el interés incorpora el capital y produce nuevos intereses. La gran diferencia, repito, respecto a interés simple, es que en el interés simple los intereses eran constantes periodo a periodo y en el interés compuesto esto no ocurre, sino que los intereses son crecientes. ¿Sí? Es importante remarcar que para que haya capitalización de intereses tiene que haber más de un periodo, ¿sí? Porque en el primer periodo el interés compuesto se comporta igual que el interés simple. Por lo tanto, tiene que haber al menos dos periodos para que podamos hablar de capitalización de intereses. El régimen compuesto, como el interés simple, podemos hablar de los dos movimientos, como yo les digo, en la línea de tiempo. Cuando vamos del presente hacia el futuro, hablamos de capitalización, y cuando venimos del futuro hacia el presente, hablamos de descuento o actualización. Entonces, partamos de la base. Supongamos que yo tengo un peso y lo deposito en una institución bancaria al 10% de interés durante un año. Después de un año yo voy a tener un peso 10. Esto es el valor tiempo del dinero, los 10 centavos ganados en un periodo. Esto es igual que el interés simple en el primer periodo, pero fíjense lo que ocurre cuando agregamos más de un periodo. En el primer periodo arrancamos con un peso, pasa un periodo, tenemos un peso con 10. ¿Y acá qué ocurre a diferencia del interés simple? En interés simple esto hubiera sido que todos los periodos hubiera tenido el 10% de uno, que es 10 centavos. En interés compuesto, como hay capitalización de intereses, fíjense, al segundo periodo tengo que calcular el 10% de 1,10. Esto es 11 centavos, que sumado a 1,10 me da 1,21. De nuevo, al tercer periodo, calculo el 10% del 1,21, que es 12,10, y me da que el nuevo capital es 1,33. Por lo tanto, la capitalización de intereses produce que periodo a periodo el total de intereses generados en el interés compuesto sea creciente, a diferencia del interés simple, que era constante. ¿Sí? Las dos variables, ahora después vamos a ver la fórmula, que influyen en el monto de la operación son obviamente el tiempo. A mayor tiempo, mayor va a ser el monto obtenido y la tasa de interés. ¿Sí? Acá hay un gráfico muy simple que me va a servir para ver varias cosas. Primero, vean que la forma del interés compuesto es exponencial. ¿Sí? Si uno graficara acá el interés simple sería como una línea recta. ¿Sí? En función del número de periodos es una línea recta. En cambio, el carácter exponencial de la fórmula de interés compuesto y su comportamiento tiene esta forma de esta curva así exponencial. Y obviamente, a mayor tasa, fíjense que para la misma cantidad de periodos, a mayor tasa, obviamente el monto obtenido es mayor periodo a periodo. ¿Sí? Bueno, fíjense lo que ocurre con la tasa del 10%, si colocamos un peso, después de 5 periodos obtengo un peso con 61. Si la tasa se duplica desde el 20%, obtengo 2,50 después de 5 periodos. Y al 30%, 3,70. Fíjense el nivel de crecimiento que tiene el monto cuando yo varío la tasa, producto de esta cuestión de la capitalización de intereses, que es como un elemento muy poderoso de la matemática financiera y de las finanzas. Esta acumulación, esta incorporación de los intereses periodo a periodo me genera
estos montos importantes, ¿no? Y crecientes. Entonces, las características principales, recapitulando, organizando un poco lo que vimos hasta ahora, los intereses en interés compuesto se calculan siempre sobre el monto acumulado al final del periodo anterior. ¿Sí? Cuando vimos recién era 1 peso, 1,10. En el segundo periodo hay que calcular los intereses sobre 1,10, no sobre 1. Por lo tanto, hay capitalización de intereses. ¿Y esto qué significa? Los intereses se incorporan al capital, haciendo que los intereses produzcan más intereses. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya lo dije anteriormente, los intereses representan una suma variable. ¿Sí? Ya que el monto o el capital sobre el que calculo los intereses aumenta en periodo a periodo a periodo. Y este crecimiento de capital es proporcional a su valor durante el periodo anterior. Fíjense la constante de proporcionalidad. Si yo tomo el valor de un periodo respecto al anterior, la constante de proporcionalidad, o digamos, la razón que multiplica periodo a periodo es 1 más i. Ahora cuando veamos el cuadro de marcha, lo vamos a ver más claro. Entonces, capitalización de intereses que son una suma variable periodo a periodo, y también el crecimiento proporcional periodo a periodo. Acá tiene un ejemplo. Fíjense que arranco de un capital inicial C sub 0. El interés entre el momento 0 y 1, o en el primer periodo, es C0 por I. Hasta acá igual que el interés simple, ¿sí? O sea que el monto que obtengo al final del primer periodo es C0 más C0 por I igual C0 por 1 más I. ¿Bien? Ya entrado el segundo periodo, el capital inicial es C0 por 1 más I, que en verdad es el monto al final del primer periodo. ¿Sí? El interés entre el momento 1 y 2, o en el segundo periodo, es C0 por 1 más I por I. ¿Sí? Porque calculo los intereses, fíjense sobre esto. Entonces, el monto periódico va a ser C0 por 1 más I, que es el capital inicial, más los intereses. Bueno, acá falta, esto es C0 por 1 más I, más C0 por 1 más I por I, que es esto de acá. ¿Estamos? Esto, si uno opera, nos queda que C0 por 1 más I cuadrado. En general, para cualquier periodo P, llamamos P a cualquier periodo genérico, el monto periódico al final del periodo P va a ser C0 por 1 más I elevado a la P. ¿Sí? La potencia es lo que yo decía, el carácter exponencial, y me dice cuántas veces multiplico por este factor 1 más I. La fórmula genérica del monto es, que esta es la fórmula de interés compuesto, en verdad, C sub n, o sea, el monto al final del periodo n va a ser C sub 0 por 1 más I elevado a la n. ¿Bien? Acá un poco un ejemplo numérico. Partimos de un capital de 100 pesos. El interés generado en el primer periodo es 100 por 0,1, o sea 10. Y el monto periódico al final del periodo 1 va a ser C sub 0 más los intereses, o sea 100 más 10, 110. Esto es igual que el interés simple. Acá donde cambia, quiero que lo vean, en el periodo 2 arranco con el monto del periodo, al final del periodo 1, ¿no? 110. El interés generado entre el momento 1 y 2, o sea, al final del periodo 2 o en el periodo 2, va a ser 110 por 0,10, 11. Acá la diferencia, de nuevo, respecto a interés simple, donde acá yo hubiera calculado con 100. En interés compuesto no, pues los intereses se incorporaron al capital inicial y ahora arranco con 110 pesos. ¿Sí? A 110 le calculo el 10%, me da 11. Por lo tanto, el monto periódico al final del periodo 2 va a ser 110, o sea, el capital al inicio del periodo 2, más los intereses, 121. Y así sucesivamente, periodo a periodo. ¿Sí? Esto es el cuadro de marcha del interés compuesto. Un ejemplo muy sencillo me dice, depositamos 1.000 pesos al 10% mensual, acuérdense que tengo que registrar bien la tasa en qué periodo está dada, durante un periodo de 5 meses. El monto al final del quinto mes es, eso es una pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el monto final después de 5 meses? Ponemos los datos, el capital inicial 1.000 pesos, la tasa 0,10 mensual,
y n igual 5 meses. Teniendo la fórmula de monto, acá tengo un pequeño error, bueno, este 1 no va, es C0 por 1 más I a la n, igual 1000 por 1 más la tasa elevado a la 5, y esto me da 1610,51. Es decir, los intereses totales obtenidos en la operación lo calculamos como, esperen que voy a corregir esto, así queda más prolijo. Disculpen, vamos a ver acá. Ahí tenemos, fíjense. Ahora sí, 1000 por 1 más la tasa elevado a la 5 me da 1610,51. ¿Sí? Entonces el total de intereses obtenidos es el monto menos el capital inicial, que me da 610,51. Este es un ejemplo muy básico donde la tasa no tiene ninguna, está dada directamente en el periodo donde trabajan los intereses. ¿Sí? Después veamos qué ocurre cuando la tasa de interés varía periodo a periodo. ¿Sí? En el ejemplo que vi recién, la tasa de interés se mantenía constante a lo largo de todo el periodo de la operación. Esto en la práctica es muy difícil que ocurra. Por lo tanto, generalmente la tasa de interés se modifica periodo a periodo. ¿Sí? Entonces, en ese caso utilizamos distintas tasas para cada periodo, lo que resulta en una ecuación de este tipo. Fíjense, el monto final es el capital inicial por 1 más I1 por 1 más I2 por 1 más I sub n. ¿Sí? O sea que las tasas se están multiplicando cuando hablamos de interés compuesto. Acá podría pasar también que los periodos sean distintos, que no sea una tasa para cada periodo de un mes. Podría ser 1 más I1 a la N1, por ejemplo, 3 meses, y la tasa 2 a la 5, que durante 5 meses tengo una tasa I sub 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo, dice, suponga que usted depositó 100 pesos en una institución financiera y ganó una operación el 2% mensual el primer mes, 3% en el segundo y finalmente un 5% en el tercero. El monto final, fíjense que multiplicamos las tasas y por lo tanto los factores de capitalización se multiplican. En este caso, ustedes chequenlo con la calculadora, me da 110,30. ¿Sí? Como yo le dije, puede haber ejemplos donde estas diferentes tasas, el 2%, 3% y 5%, en vez de estar elevado a la 1, como acá, podrían estar elevados, no sé, a la 3, a la 5, a la 8, a la cantidad de periodos donde esa tasa trabaja. ¿Sí? Bueno, una importante clasificación cuando hablamos de interés compuesto, según cómo capitalizan los intereses, o mejor dicho, cómo está dada la tasa, puede ser esta clasificación. Primero, la tasa periódica. Entonces, los intereses se capitalizan durante n periodos y al final de cada uno de ellos. Es decir, no hay subperiodos de capitalización. Por lo tanto, imagínense el ejemplo de 100 pesos al 10% mensual durante 2 periodos. Los intereses, ¿cuántas veces capitalizan? Si uno hiciera una línea de tiempo, vamos a hacer acá una línea de tiempo. Y vamos a dibujar acá. Fíjense que básicamente trabaja, tenemos 100 por 1,10 y después a ese 110 le aplico de nuevo el 1,10 para llegar acá a los 121. ¿Sí? Perdón por el grafiquito, arrancamos en 100. Después de un periodo se aplica, multiplico por 1,10, me da 110. Y el segundo periodo le aplico el 1,10 de nuevo y me da 121. ¿Sí? Lo importante es que acá se está capitalizando. Ese es el periodo 1, como 0,
1 y 2. ¿Sí? Entonces, en función de la capitalización de intereses, periódico es cuando la tasa coincide con el periodo. ¿Sí? En este caso, el periodo es tasa mensual o anual, podría ser, pero vamos a decir tasa mensual, 10%, trabaja un periodo de 100 pasa a 110, estamos al final del primer periodo y ahora aplicamos de nuevo el 10%. ¿Sí? Y eso nos da 121. Borramos los dibujos y esto me interesa, es un poco adelantarse a lo que vamos a ver en la unidad 2, pero voy a tratar de hacer una introducción a la clasificación subperiódica. Entonces, esto es cuando los intereses se capitalizan en forma subperiódica a lo largo de n periodos. Es decir, supongamos que tengo una tasa anual y me dice que capitaliza semestralmente. ¿Sí? Me dan el 10% y me dice capitalización semestral, o sea, capitaliza en un subperiodo menor al periodo de un año. ¿Sí? Fíjense cómo dice acá, los intereses se capitalizan en forma subperiódica a lo largo de n periodos, es decir, que hay capitalizaciones intermedias dentro de cada periodo y aparece una tasa proporcional. ¿Sí? Está entre comillas lo de tasa proporcional, pero con un ejemplo me parece que va a ser un poquito más claro. Dice, colocamos un capital de 100 pesos al 10% nominal anual con capitalización semestral. Es decir, la tasa me las dan en un periodo de año y la capitalización me dice que es intermedia, es semestral. Y la operación dura 2 años. ¿Sí? O sea, fíjense cuántos semestres tengo en un año, ¿no? ¿Cuántos semestres hay en un año? Hay 2 semestres. ¿Sí? Por lo tanto, en 2 años va a haber 4 capitalizaciones. ¿Sí? De manera dice que hay 4 capitalizaciones, puesto que hay 2 semestres en cada año. La tasa del 10% nominal anual la dividimos por 2, ¿sí? Para decir, si la tasa es anual, la divido por 2 y me quedan 2 periodos semestrales. Y la tasa que va a aplicar no es el 10%, sino el 10% dividido 2, para poder encajarla al periodo de capitalización. Entonces me queda que 100 por 1 más 0,10 dividido 2 a la 4. Esto de acá, vamos a dibujar acá de la mejor manera posible. Fíjense, esto me resulta en una tasa periódica de 0,05. Esta tasa es proporcional, es subperiódica y también es la tasa que efectivamente aplicamos. ¿Sí? Voy a tratar de acá hacer la línea de tiempo con las limitaciones del caso. Entonces, lo que quiero decirles es tratar de dividirlo así, así y así. Todo esto es un año, ¿no? Son 2 años. ¿Sí? Desde acá, desde el origen, hasta acá. Entonces los subperiodos, fíjense, vamos a tener 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo va a trabajar el interés? Así. El factor de capitalización va a ser 1 más... Bueno, esperen que... Voy a borrar esto. Factor de capitalización, lo voy a poner acá mejor, es 1 más 0,05. ¿Sí? Eso es lo que realmente trabaja. Entonces, tasa nominal y la tasa proporcional es el 5% que trabaja subperiódicamente, porque me están dando una tasa anual, ¿sí? Pero el trabajo de los intereses es semestral. Por lo tanto, en 2 años, tengo 4 semestres, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver con más profundidad en unidad 2, donde veamos tasas proporcionales, equivalentes, efectivas y demás, pero creo que conceptualmente se entienda esto de la capitalización intermedia.
y la aparición de la tasa proporcional, que en nuestro caso es el 5%. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esto es más anecdótico, no vamos a aplicar ejercicios, pero ¿esto qué vendría a ser? Continuo. Es cuando los intereses se aplican o capitalizan en periodos tan pequeños que ya es capitalización continua. ¿Sí? Imagínense que uno capitalizara cada un mes, después cada 15 días, cada un día, cada una hora, cada un segundo. En el límite, esto hay una matemática que lo explica, los intereses se capitalizan continuamente. ¿Sí? Aunque la operación tenga una duración discreta, es decir, fue una duración a 2 días, a un mes, perdón, pero con capitalización continua. ¿Sí? Hay una fórmula para esto que a mí no me interesa tanto que veamos ahora, pero fíjense que al 10 continuo anual, 100 pesos me queda 110,51. Es bastante parecido a si fuera el 10% a interés compuesto o a interés simple, me da 110. Me da un poquito más si la capitalización es por instantes de tiempo. Acá lo que pasa es que es un concepto de límite, ya que estamos tomando fragmentos de tiempo muy pequeños. ¿Sí? Bueno, voy a cortar por acá y vamos a seguir en otro video para que no sea tan largo y pesado esto. Y vamos a terminar de ver un par de conceptos más y fórmulas derivadas del interés compuesto. Nos vemos en el próximo video.